Los farmacéuticos constituyen el primer escalón al que acuden los pacientes, de ahí la importancia de confiar en un buen profesional. En Salamanca hay 750 colegiados, 256 farmacias en la provincia y más de 90 botiquines. Defender la profesión farmacéutica es una de las funciones de la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, un cargo que María Engracia Pérez Palomero asumió en julio del año pasado. Asegura que desde que comenzó la pandemia, desde el colectivo siempre han trasladado la información correcta sobre cuestiones como, por ejemplo, el uso de las mascarillas, su colocación, así como su homologación. Un programa en el que María Engracia habla sobre el futuro de la profesión, sobre qué salidas profesionales tienen los futuros titulados y donde recuerda que en esta lucha el sector está plenamente dispuesto para todo lo que necesiten las administraciones. Que ahora, que es verdad que estamos en un pico alto de casos, la FFP2 aporta un poco más de seguridad. Si presenta síntomas desde hace menos de 5 días, síntomas compatibles con el COVID, se hace una prueba de antígenos y si da positivo, es muy raro que ese positivo sea un falso positivo. Es cierto que para temas de ansiedad siempre se recomienda consultar con el médico. Se suele pensar que solamente es si uno tiene oficina de farmacia o va a trabajar en una oficina de farmacia, porque realmente es lo más común que conocemos. Pero bueno, en industria hay muchísimo trabajo. Lo de las mascarillas es verdad que ha sido un tema de mucho debate desde el principio de la pandemia, porque al principio era que no, luego empezamos que sí, luego que solamente en determinadas situaciones, luego ya es obligatorio, luego qué tipo de mascarilla es obligatoria. Yo creo que siempre, desde la farmacia se ha trasladado la información correcta. Hay, digamos, 3 tipos de mascarillas como más conocidas, que son las mascarillas higiénicas, que pueden ser reutilizables o no reutilizables. Las no reutilizables tienen el aspecto como la de una mascarilla quirúrgica, y las reutilizables son las de tela, pero siempre que estén homologadas, que eso siempre insistimos muchísimo en que todas esas mascarillas de tela que se hicieron durante la pandemia porque no había nada, estuvieron bien en su momento, pero que a día de hoy no hay necesidad, además por el precio y por todo, de tener que utilizar una mascarilla de ese tipo. Luego ya pasamos a la mascarilla quirúrgica, que esa mascarilla es muy correcta, además, sobre todo para cualquier actividad, andar por la calle, estar en algún sitio cerrado. ¿Qué sucede? Que ahora, que es verdad que estamos en un pico alto de casos, la FFP2 aporta un poco más de seguridad. Y yo creo que por eso también hay autoridades que han decidido que efectivamente nos aseguramos un poco más el impedir el contagio con este tipo de mascarillas. Entonces, nosotros en la farmacia normalmente recomendamos que si va a estar uno bastante tiempo en un sitio cerrado, con una FFP2 pues te aseguras un poquito más, pero para ir por la calle o yo creo que con una mascarilla quirúrgica suficiente, y luego por supuesto cuando bajemos un poco la incidencia y demás, la mascarilla quirúrgica a mí me resulta que es muy apropiada, además calidad-precio y todo. Las mascarillas es que ha sido, al principio de la pandemia, es que se vendían por unos precios carísimos que a día de hoy no tienen nada que ver con lo que hay en el mercado. Es cierto que como había tanta demanda, pues como cualquier producto, cuando hay mucha demanda sube el precio. Y bueno, pues ahora ya que se han ido fabricando con más regularidad y no hay desabastecimiento, pues han ido bajando el precio y bueno, han reducido el IVA solamente de un tipo, eso sí que hay que decirlo, que solamente es de las mascarillas quirúrgicas tipo 2R, todas las demás siguen teniendo el IVA del 21%, tanto las FFP2 como las quirúrgicas tipo 1 y tipo 2, tanto las higiénicas, todas tienen el IVA del 21 excepto esas. Todas las mascarillas hay que usarlas correctamente y incluso más que qué tipo de mascarilla uso es usarla correctamente. Encontrar una mascarilla que ajuste bien a la cara, que no tenga ningún hueco, sobre todo por los alrededores, y usarlas el tiempo que marca cada mascarilla, que a grosso modo quirúrgicas higiénicas son 4 horas y FFP2 8 horas. La prueba de antígenos principalmente es para saber si uno tiene síntomas
Si presenta síntomas desde hace menos de 5 días, síntomas compatibles con el COVID, se hace una prueba de antígenos y si da positivo, es muy raro que ese positivo sea un falso positivo. Y entonces sirve para detectar realmente o casos que son sintomáticos desde hace poco tiempo, o también se utiliza sobre todo para cribados, que ahora últimamente que se han hecho bastantes cribados, por desgracia, en muchos municipios de aquí de Salamanca o bueno, del resto de España, se utiliza para cribados y entonces alguna persona asintomática sí que también puede dar positivo con ese tipo de test, que también se realiza como el PCR por la nariz. Siempre tiene que hacerlo un profesional sanitario, estos test no se hacen en casa, ni hay ninguno a la venta a día de hoy en el mercado para hacerlo en casa, o siempre tiene que hacerlo un profesional sanitario. Nosotros no solo desde el colegio, sino desde el Consejo Autonómico de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla y León, que es el que tiene realmente más relación con los poderes autonómicos, siempre hemos dicho que nosotros estamos a disposición de lo que nos pida la consejera de Sanidad, pero es verdad que aquí en Castilla y León no lo han visto a día de hoy muy necesario y nada, y nosotros respetamos la decisión totalmente. Se empezaron a vender, yo creo que a principios de diciembre, lo autorizó ya la Agencia Española del Medicamento y bueno, pues la verdad es que ha tenido una respuesta un poco mala, porque realmente son unos test que se tienen que vender con prescripción médica y se han recibido muy poquitas prescripciones. Entonces, bueno, a lo mejor en otro momento sí que empiezan a recetarlo más, pero hasta ahora mismo no ha tenido mucho éxito. Es verdad que bueno, nosotros sí que estamos muy cercanos al paciente porque realmente somos el sanitario que, digamos, al que puedes acudir más rápidamente sin cita, porque siempre al final hay una farmacia que está abierta y puedes a lo mejor comentar. Es cierto que para temas de ansiedad siempre se recomienda consultar con el médico, siempre que sea una ansiedad ya un poco más patológica y bueno, sí que es cierto que ya, sobre todo los primeros meses, cuando ya llevábamos semanas en casa cerrados, sí que se veía que había gente que lo ha pasado mal y a día de hoy hay gente que lo sigue pasando. Es lógico, es una situación que es complicada, hay gente en situación económica que está muy mal y bueno, pues claro, el reducir también tu entorno social pues afecta lógicamente. Es verdad que todo lo relacionado con ese tipo de temas, depresión, ansiedad, insomnio, sí que puede que haya habido un incremento. La farmacia la carrera de farmacia tiene muchísimas salidas. Es cierto que la mayoría de gente se suele pensar que solamente es si uno tiene oficina de farmacia o va a trabajar en una oficina de farmacia, porque realmente es lo más común que conocemos. Pero bueno, en industria hay muchísimo trabajo, porque bueno, pues a día de hoy, que además está tan en boca de todos, pues la industria farmacéutica tiene muchísimas salidas, porque trabajamos desde ensayos clínicos, control de calidad, administración, o sea, hay muchos puestos de trabajo para el farmacéutico en industria farmacéutica. Luego también, por supuesto, existen oposiciones, está farmacéutico del Estado, o sea, a nivel también de oposición, como comentaba, sí que también existen varios puestos. La docencia, por supuesto, que eso también, bueno, como en el resto de carreras, y luego también en el hospital, que muchas veces se nos olvida, pero en todos los hospitales hay una farmacia muy grande, que trabajan grandes profesionales, además especializados con el FIR, que son fundamentales también para preparar la medicación y para administrar la medicación a todos aquellos que están ingresados, y no solo ingresados, porque también hay un pequeño apartado como de farmacia externa para ciertos medicamentos que los administra directamente el hospital al paciente y que son pacientes externos que van a la farmacia del hospital igual que acuden a la de la propia farmacia. Para ejercer tienes que formar parte del colegio profesional si te dedicas a la farmacia comunitaria, que es la oficina de farmacia común,
también si estás en el hospital como farmacéutico, también farmacéutico garante, que es el que está trabajando con veterinarios, también dispensando pues, todo tipo de medicamentos a los animales, y de obligatoria colegiación también en la distribución, que también tenemos farmacéuticos trabajando en la distribución, en el almacén. El responsable del almacén también es un farmacéutico, y aquí en Castilla y León no. Luego hay comunidades que a lo mejor exigen alguna cosita más, pero aquí no. Nosotros a Sanidad ahora mismo como reivindicación lo único que pedimos es coherencia, que no, el otro día lo decía también, que no vuelvan locos a los ciudadanos con las restricciones, que hablemos claro, que tengamos indicaciones muy sencillas y muy claras para que los podamos cumplir todos, y que sea sencillo para que realmente pues podamos salir de esto lo más rápido posible. Luego, pues a nivel de vacuna, pues como colectivo, pues obviamente pedimos que cuanto antes se puedan recibir las vacunas, antes se puedan suministrar las vacunas, antes empezaremos a terminar con todo esto.